Aprende a invertir con huevos. Regístrate gratis ahora llamando al 800-606-9954. Seminario virtual. No te pierdas esta gran oportunidad. Cupo limitado. Bienvenidos a Radar Político, su fuente de análisis profundo en el ámbito político, con los expertos Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Profundice las corrientes y tendencias que definen la actualidad política. Manténgase informado del panorama político con claridad. Ahora comienza Radar Político. Y continuamos nuestra jornada sabatina de este bloque de información de todo en finanzas, segunda opinión, dinero sin filtros, todo en finanzas y ahora el radar político. Toda república perece cuando el poder deja de temerle al pueblo. Fíjate bien lo que estoy mencionando. Toda república perece cuando el poder deja de temerle al pueblo. Los imperios no se derrumban por invasiones externas, sino por la corrupción interna de sus virtudes. En esta historia que te voy a contar, quiero que le pongas muchísima atención, que está muy acorde al tema del día de hoy. Un tema que es de urgencia, temas que debemos de tocar, pero que se repiten, riman muy bien del pasado hacia el presente futuro. Y así comenzó el fin también de Roma. No con una guerra en primera instancia, sino con el uso del miedo como herramienta política. Te cuento la historia. En el año 82 a.C., imagínate la historia que te voy a contar. Lucio Cornelio Sila, uno de los generales más temidos de la República, marchó sobre su propia ciudad. El ejército en su propia ciudad. Dijo que lo hacía para restaurar el orden. Qué interesantes palabras. ¿En dónde las habré escuchado? ¿En dónde resuenan y quiero llevar mi vida hacia el día de hoy? Como dice un gran amigo, ¿en dónde he escuchado esto? Y lo logró, sí, pero un precio le costó a Sila, un precio devastador. El desmantelamiento del Senado, número 1. La persecución de sus opositores, 2. La manipulación de las leyes, 3. Y la instauración de un gobierno de terror que bajo el argumento de proteger la república, la enterró lentamente. O sea, él cavó, hizo el agujero, metió a la república, a la democracia, a todas las virtudes que nos deja la república en sus principios, cava el agujero y cada palabra enterrándola lentamente. Sila llamó a su gobierno, escuchen esto, la dictadura constitucional. Ay, caray, me quedé trabado. Así es. Cuando tú escuchas esto, la dictadura constitucional, ¿cómo no te va a quedar trabado? Hoy, fíjate bien, 2 milenios después, aquel término sueña
Y además suena extrañamente muy familiar. Porque lo que vemos en el escenario político actual, el uso del cierre del gobierno como un arma, la militarización del discurso. Me tocó ver un discurso muy interesante, por cierto. La manipulación de la verdad y las negociaciones de paz que suenan más a ultimátum que a reconciliación. O sea, todo con base a ultimátum. O lo haces o cuelo. Escúchenme, estos no son hechos aislados. Desafortunadamente no. Son piezas de una vieja mecánica del poder que se repite cada vez, una vez más, y se seguirá repitiendo, y se repite cada vez que las instituciones pierden el alma. Sí, cuando se pierde el alma, y los líderes se visten, eso sí, de mesías, de salvadores, de tu presente futuro, y comienzan a dictar desde arriba hacia abajo qué habrás de comer, qué habrás de vestir, qué habrás de hacer. Y la idea central es controlar tu vida. Pues hoy vivimos una época donde el caos ya no es accidente. ¿Qué creen? Ahora el caos, por eso en el programa anterior de Todo en Finanzas toqué la teoría del caos, se convierte en una estrategia en el terreno de la política. El desorden no surge del error, hago la aclaración, sino de un cálculo político milimétrico. El enemigo no siempre es externo. A veces se fabrica dentro del propio sistema para justificar decisiones que en otros tiempos, ¿qué crees? Pues serían obviamente inaceptables. Y esto tenemos que aprenderlo. Y como en la Roma de Sila, el pueblo, cansado de tanta narrativa, confundidos, divididos, termina aceptando el caos como el precio del cambio. Sin darse cuenta de que el caos no es la transición, sino la trampa. Pues resulta que hoy en Radar Político vamos a analizar los 4 focos del desorden contemporáneo que están redefiniendo la relación entre el poder, la verdad y, ¿qué crees?, la libertad. Dinámico, profesional, actual, estratégico, innovador, didáctico, moderno. Manuel Ramos presenta. En Radar Político desentrañamos las noticias políticas para usted. Cada semana, únase a nuestro equipo de analistas para una mirada profunda de los eventos que moldean nuestro mundo. Descubra lo que sucede detrás de las cortinas del poder. Radar Político, el programa donde la política se encuentra con la claridad. Radar Político. Bueno, antes de traer a mis colegas al escenario, les recuerdo que la conferencia es este próximo sábado, 11 de octubre a las 11:30 de la mañana, después de Radar Político. Va a estar buenísimo. Llama, regístrate, el teléfono está en pantalla, 1-800-606-9954. Repito, el 1-800-606-9954. ¿Y qué creen? Pues tengo que tirar todos los comerciales al frente porque ya una vez que entra Lucía, una vez que entre el maestro Descalzi, ya no me dan chance de tirar un comercial, caray. Ay, 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 qué bonito es tener el debate de las ideas, la filosofía, la política, porque el cierre de gobierno en Estados Unidos, una crisis fabricada. Sí, hombre, no hay que darle tantas vueltas, si no la bolsa no estuviera subiendo. Una crisis fabricada que beneficia tanto a quien la provoca
como a quien la enfrenta. Y por otro lado, la militarización del discurso que convierte a la seguridad nacional en un instrumento de obediencia interna. Y luego la falsa paz en Gaza, caray. ¿Diseñada para qué? Vamos, ¿para qué? Sí, para eso, para administrar el conflicto que para resolverlo. Yo no sé por qué brincamos tanto si el peso está tan parejito, caray. Y luego además el nuevo riesgo en Ucrania, donde las fronteras del poder se difuminan entre la diplomacia y, ¿qué creen?, la guerra. Pues esos temas son obviamente independientes y son parte de este ecosistema donde la política, la economía y la moral se entrelazan en un ciclo de caos calculado. Mi queridísima Lucía Navarro, muchísimas gracias. Tomé un poquito de más tiempo, pero yo sé que hay mucho que hablar, mucho que decir. Ya lo puse en la mesa de análisis y discusión. Ahora sí que dame tu punto de vista antes de que le soltemos la pistola al maestro, porque fíjate que me llamó mucho la atención dentro de la introducción que hiciste, dictadura constitucional. Claro. Me chocó de una manera terrible porque, bueno, ¿desde cuándo las constituciones tienen los parámetros para las dictaduras, no? Bueno, acuérdate ¿no? que... Se supone que no, digo, a menos de que estemos hablando del libro verde de Muammar Gaddafi, ¿no? No solamente el todo en el librito verde, ¿no? Y se hacía que hasta los niños lo aprendieran en la escuela. Claro, pero no solamente el de él, ojo, los gobiernos modifican la Constitución para esos propósitos. Por eso dije, es una cuestión de autoritarismo, ¿sí? Por un lado, y luego tenemos la parte constitucional que se sigue profesando, la democracia para el pueblo y con el pueblo y para todo para el pueblo, pero al final no es así. Y si no, ¿verdad, maestro? Bueno, mira, tienes toda la razón y ojalá que no estemos ante un Lucio Cornelio Trump. Mira, Sí. A ver, tenemos un problema ahí de conexión. Adelante. Buenos días, maestro. Hay problema de conexión con él. Ahorita la arregla. Con el maestro. Dale. No. Bueno, a dictaduras constitucionales, partiendo de eso que decías, ¿no? Que se cambia la constitución. Evo Morales en Bolivia. Correcto. Daniel Ortega en Nicaragua, Fidel Castro en Cuba. Bueno, ya. Que por cierto, andan muchos rumores por ahí de que Raúl Castro ya se murió, ¿no? Pero no ha habido nada confirmado pues, oficialmente. Andan rumores por ahí circulando, ¿no? Y el otro, bueno, Nayib Bukele, que modificó la Constitución de El Salvador para poder reelegirse. Y yo a Bukele, con todo lo bueno que ha hecho por El Salvador, fíjate, sí critico que un gobernante en turno haga modificaciones a la Constitución para que se pueda reelegir. Si hiciera las modificaciones a la Constitución para que empezaran a partir del siguiente mandato, pues sería otra historia. Porque realmente podría ver, oye, pues a lo mejor el gobernante aquel quiere que un gobernante que sea bueno y si el pueblo quiere que se quede, pues que se quede, ¿no? Pero cuando es para quedarse el mismo, ahí sí me choca bastante. Y reconozco que El Salvador ha cambiado mucho a partir de la medida de Bukele de establecer el SECOT, y que vaya, los pandilleros están en la cárcel, ¿no? Me parece muy bueno, pero él modificó la Constitución para poderse quedar. También los pandilleros políticos están en la cárcel. Pues faltan algunos, déjame decirte, algunos pandilleros. Te quedaste pensando. Andan todavía por ahí pululando, ¿no? Ahí andan algunos pandilleros políticos. Creo que ya el maestro está listo. Muy bien. De la palabra pandilleros políticos, Guillermo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Mira, el día de ayer por la tarde me llegó la noticia de que la Corte Suprema acaba de darle el ok al presidente Trump para que le quite el TPS a cientos de miles de venezolanos. Esto, unido a los cientos de miles de haitianos, da una suma total de 1.200.000 beneficiarios del TPS que ya tiene autorización al presidente Trump, ahora oficial de la Corte Suprema, para quitarles el TPS y dejarlos como indocumentados, lo cual le da la razón un poco a lo que dice el presidente y a lo que dice
el presidente de la Corte, perdón, de la Cámara Baja, del Speaker, como le llaman, de que lo que piden los demócratas es una cosa absurda, dicen ellos. Piden que les demos servicio social, asistencia social a los indocumentados, cuando no les están pidiendo asistencia social para los indocumentados, le están pidiendo asistencia social para los beneficiarios del TPS, pero ahora que le quitan el TPS van a tener razón los republicanos, ¿no? En el sentido de que ellos no se van a mover de ahí. Este cierrapuertas en realidad le conviene a ambos, los republicanos y los demócratas. A los republicanos, yéndonos al jefe de los republicanos, el presidente Trump, le conviene porque le da la oportunidad de hacer lo que quiere. Cuando no existe personal en el gobierno, él tiene la oportunidad de, primero, despedirlos. Segundo, tiene la oportunidad de cerrar servicios y hacerlo sin oposición. La Cámara Baja se está uniendo al presidente, ¿sabes cómo? El presidente de la Cámara Baja, el Speaker, acaba de mandar a la Cámara de Representantes a una vacación por una semana. Así es que por una semana al menos no va a haber resolución a esto. Es increíble. Lo que tú decías de Lucio Cornelio Sila es algo que está pasando acá. Pero no se trata de que se esté cambiando la Constitución. Lo que se está cambiando es la interpretación de la Constitución. Y quien hace el cambio de la interpretación no es el presidente Trump, es la Corte Suprema. Claro. Lo cual hace que este cambio sea un cambio supremamente legal. ¿Qué quiere decir todo esto? Para nosotros quiere decir que si eres beneficiario del TPS, tengas mucho cuidado. La Corte Suprema ha dicho que este permiso es temporal. Así que yo me imagino que la Casa Blanca va a aprovechar de este permiso temporal para deportar a todos los que puedan beneficiarios del TPS, a los cuales le está quitando el TPS. Al final, después, Guillermo, cuando se reponga... Claro, cuello. No, al final esto es un caos, ¿cierto o no, Lucía? Sí. Porque... Sí, mira, aquí no hay orden en este relajo, La sí. verdad, no hay orden en este relajo. No. Yo creo que hay que tomar en cuenta algo. El programa de protección temporal tiene la clave en la palabra temporal. Yo no quiero decir que con esto se le tenga que quitar a lo mejor a todo mundo al mismo tiempo el estatus de protección temporal, porque seguramente hay casos de personas que realmente son perseguidos políticos, realmente son perseguidos religiosos y de verdad corren peligro en su país, ¿no? Pero hay otras gentes, otras personas que están aquí que, están amparados en el TPS nada más porque llegaron y ya, ¿verdad? O sea, eso lastimosamente así es, pero creo que sí hay personas de Venezuela, de Haití, de Cuba, de una gran cantidad de países que están amparados por el TPS, de Honduras también, que realmente su vida corre peligro si regresan a su país. Lo que yo no estoy de acuerdo es que el TPS se mantenga para aquellos que vinieron de una forma más cómoda, ¿no? Porque sí, no dudo que nos encontremos un puñado de ese tipo de gente, ¿no? Pero la palabra temporal tiene es finito, punto. Tiene principio y tiene fin. Ahora, Guillermo, en este caos que tenemos, en ese desorden, que al final no necesariamente el caos es enemigo del orden. Eso desde la perspectiva de Heráclito hasta Nietzsche, que hablaron claramente de esto. Sino que el caos político, de la manera como lo estoy viendo, el cierre de gobierno, la política monetaria, ahora la Corte Suprema no suspendió a Lisa Cook de la Reserva Federal, si no hubiera sido el caos todavía mucho más amplio, el autoritarismo, lo que estamos hablando de entrar en todas las órdenes del orden, y me refiero en el contexto del gobierno y su estructura, de que al final no deja de ser este desorden, Guillermo, pues una materia prima para analizar, discutir y surgir como el ave fénix. ¿No lo crees así? Bueno, sí, mira, esto de Lisa Cook es una
no echarla fuera de su puesto temporal, le está manteniendo temporalmente nada más. Ahora, un titular del New York Times, la Casa Blanca usa el cierre del gobierno para maximizar el dolor y castigar a sus adversarios políticos. Titular del New York Times. De derecha, de izquierda, total de izquierda, pues sí. El día de ayer la Casa Blanca hizo un anuncio que todavía está pasando un poco como que no se hubiera dado cuenta la gran prensa. Lo que dijo la Casa Blanca el día de ayer es que va a reducir el número de refugiados políticos, de refugiados en los Estados Unidos, de admisión de refugiados. ¿Sabes a cuánto? A 7.500 al año. O sea que este año va a admitir solamente un máximo de 7.500 refugiados. Y además de esto, le va a dar preferencia a los refugiados de raza blanca que salen de Sudáfrica, porque en Sudáfrica, dice, están haciendo un atentado contra las vidas de ellos. Óyeme, esto es algo que la Casa Blanca está haciendo aprovechando precisamente el cierrapuertas. El cierrapuertas le da la oportunidad a la Casa Blanca de hacer lo que quiere sin oposición, lo cual realmente es bastante increíble. Pero también le conviene a los demócratas el cierrapuertas, porque los demócratas han sido vistos como personas impotentes, como personas que no hacen absolutamente nada. La impotencia de los demócratas es una razón clave por la cual están perdiendo apoyo popular. El cierrapuertas le da la oportunidad de mostrarse como valientes. Claro. ¿Es que en esto que estás explicando están utilizando este caos? Yo regreso a la teoría del caos político, pero manipulado. A todo lo que te escucho es una manipulación de los intereses de ambos partidos, ¿o no lo sientes tú así, Lucía? Claro, mira, en el juego político todos estamos metidos y aunque parezca que los demócratas son los malos o los republicanos los malos, lo que sea, a los dos les conviene, porque al momento de que se decide o que se decide que no se mantiene el gobierno abierto o que se decide un cierre, como lo quieran ustedes ver, siempre es porque alguien no se dio lo suficiente en algo. Porque el partido en el poder quiere algo, que quiere lograr ciertos objetivos. Y si el partido de la oposición, en este caso los demócratas, no quieren todo lo que quieren, pues claro que se van a oponer. Ahora, esto se está prestando, primero, los cierres del gobierno le están afectando a los mismos demócratas también, porque muchos de los burócratas que tenemos en el país son demócratas. La ciudad de Washington es mayoritariamente demócrata y una gran cantidad, si no la mayoría de los empleados del gobierno son demócratas. Entonces, el cierre del gobierno, por supuesto que le está afectando también al partido demócrata. Ahora, que Donald Trump ha dicho, aquí hay que aprovechar este momento para limpiar casa, pues es que lo ha venido haciendo desde que empezó la administración, eliminando los puestos que están duplicados. Y perdónenme, eso, sí. eso no me parece que esté mal, porque lo que hay que hacer es crear lo que se necesita, no estar creando dos y tres de lo mismo. O sea. Yo entiendo esta parte, pero mi punto de vista es que ¿por qué utilizar el cierre como una herramienta política? ¿Por qué utilizar el caos, el miedo ante la población, que nosotros somos los que estamos pagando el precio máximo y los que dependen de la seguridad social? Su chequecito y decirles, y todo el mundo diciendo, no se preocupen, sus cheques van a llegar, los del Medicare, etcétera, etcétera. O sea, ese es el tremendo problema que yo veo en todo esto, y es allí donde debemos de comprender que para mí el mayor peligro surge cuando ese caos se manipula, cuando deja de ser un proceso natural de transformación y se convierte, ¿en qué crees? En una herramienta de poder para quien está en el curul. Aprende a invertir con huevos. Regístrate gratis ahora llamando al 800-606-9954. Seminario virtual. No te pierdas esta gran oportunidad. Cupo limitado. Dinámico.
No se pierda Radar Político, donde Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi analizan, discuten y contextualizan la actualidad política. Radar Político. En este programa cada voz cuenta y cada tema se examina con profundidad. Conéctese en @RamosEconomía en todas las redes sociales. Radar Político. Conozca los desafíos y estrategias políticas del momento. Radar Político. Su brújula en el mundo de la política. Amigos, ¿estamos siendo testigos de una crisis política? ¿Creen ustedes? Envíanos tu comentario en el chat en @RamosEconomía. Yo sé que muchos de ustedes han estado conectados enviando estos mensajes y se los agradecemos. Y tomamos más espacio en el análisis, la discusión, para que podamos también tener una comunión de ideas juntos. Pero sí leemos y voy a leer un par de esos mensajes en unos minutos más. Ahora, la pregunta que hago, ¿creen ustedes que estamos siendo testigos de una crisis política o de un experimento para rediseñar la democracia desde adentro o bajo el disfraz del caos? ¿Qué opinan ustedes? Porque hoy les invito a que observen la historia, como ya lo hicimos, no como un recuerdo, sino como un espejo, porque de esta manera el cierre de gobierno, el discurso de guerra, cada promesa de paz sin justicia nos habla del mismo dilema que se enfrentaron el día de ayer muchos y el día de hoy se vuelve a repetir la historia. Mi queridísima Lucía Navarro, pues yo creo que aquí regreso al punto, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Seguridad o libertad? Porque a mí me ocupa mucho mi mente de que cuando leo situaciones mi mente se va a la parte liberal, libertaria, digo, caray, ya nos tienen hasta el copete con la imposición y ahora quieren más estos malditos. Te escucho. Yo prefiero la libertad, ¿no? Digo, por supuesto que me gustaría tener ambas, pero la libertad yo creo que es básica, porque sin la libertad no podemos tener lo demás. Lamentablemente, vaya, tenemos ejemplos en el mundo en donde la libertad no la disfrutan los ciudadanos. Claro. Y eso te trae otro tipo de problemas, ¿no? Eso sí te lleva a una dictadura, pero aquí uno vive con libertad, uno puede hacer lo que quiere, decir lo que quiere. Puede ir a donde quiera. No, tampoco, tampoco en los últimos casos. Eso ha cambiado la retórica, dicho sea de paso, nosotros tres estamos ahora sí que en el borde de que nos digan, se apagó la luz. Fíjate que no. Yo creo que sí, ¿Qué yo opina? No creo. A ver, ¿qué opina usted? Guillermo. Muy bien, mira, te voy a decir, el problema aquí es que estamos en una crisis de sordomudos. Crisis de sordomudos porque los que están gritando no son escuchados y los que escuchan y los que escuchan no hablan. La crisis es de esta manera, sordomuda, por eso aquí no se nota crisis por afuera. No la notan aquellos que tienen poder económico, que son los que pueden mover la realidad tangible aquí en los Estados Unidos. La crisis afecta a los que no tienen poder económico. Los demócratas exigen que les devuelvan, que no les quiten a los menos pudientes los seguros médicos del Medicaid y del Obamacare, que afecta a millones de personas. Si esto se implementa para fines de este año como está previsto, van a haber millones de personas que se quedan sin seguro médico. Y una economía enferma, imagínate, ¿no? Lo estoy pensando, como lo estás diciendo. En la balanza tienen que equiparar a las decenas de miles de trabajadores del Estado que van a ser despedidos. O sea que por un lado hay millones de personas, por el otro lado hay decenas de miles. ¿Cuál pesa más en la mente del público? ¿Cuál pesa más en la estrategia de los políticos? Para los republicanos pesa más el tener el control político del país. Para los demócratas parece pesar más el querer mostrarse como gente que sí puede hacer las cosas, que no son ineficaces, que no son impotentes. Ahora, te leo algo que dijo el presidente Trump. Me extraña
que los demócratas estén haciendo lo que están haciendo, porque podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, perjudiciales para ellos, como despedir a un gran número de personas, recortar cosas, seguros médicos que les gusten, programas que les gusten. Podremos nosotros, debido al cierre, tomar medidas médicas y de otros tipos, incluyendo beneficios sociales. La cosa es de esta manera. Los que están sufriendo son los que reciben beneficios sociales, los que van a sufrir, los que reciben beneficios sociales. Ahora, yendo a la acción del caos, el cierrapuertas le ha permitido a Trump presentarse, aquí hay mucha tela que cortar, presentarse en la reunión que convocaron de todos los generales y almirantes americanos para el día martes de esta semana que acaba de pasar en el Pentágono. Les dijo a ellos que ahora nos enfrentamos ya no a enemigos externos, ahora nos enfrentamos a enemigos internos aquí en el país. Estamos en una guerra interna en el país. Y quisiera, lo estoy parafraseando, estimados generales y almirantes, que las Fuerzas Armadas puedan usar las ciudades, estas ciudades peligrosas que tenemos en el país, como campo de entrenamiento. O sea que va a poner las Fuerzas Armadas en las ciudades como campo de entrenamiento para guerras en el exterior, porque estamos en una guerra política interior en el país, en una guerra interna, como él dice. Todo esto es posibilitado por el cierrapuertas. Wow. Y tanto... Tienes razón, Guillermo, porque mira, recuerdo haber visto cuando llega el presidente y Pete Hegseth, ¿verdad? Que llegan a una reunión y donde están los generales, coroneles, etcétera, etcétera. Y nadie le aplaude. Pero me llamó la atención una frase que dijo, no sé si la escuchaste, Lucía, que dijo: ah, caray, vengo por primera vez a una reunión de este nivel, nadie me aplaude, nadie me... Así es, se quedó frío. Pero dijo una frase, y la frase fue, bueno, dice, al que no le guste, que se retire, pero ya sabe que no tiene vuelta de regreso, ni tiene la posición actualmente, y tampoco tiene trabajo. O sea que está pidiendo que lo aplaudan los generales, está pidiendo que todo el partido político, los generales y los almirantes, los oficiales en general, han sido educados para no tomar posición política, para aceptar lo que diga el gobierno de turno sin venderse al gobierno de turno, aceptarlo ahora, sin venderse a él. Vamos a darle vuelta a esa parte, Guillermo. De ahí hacia el otro lado, porque también la moneda tiene dos caras. ¿Cuál es el beneficio desde tu perspectiva de todo esto, Lucía? Pues mira, yo creo que los gobiernos de alguna manera hacen las cosas para lograr sus fines políticos. Y lo vemos con Trump y lo hemos visto en otras administraciones. Ya me dijeron que no mencioné a Obama, pero bueno, ni a Biden, pero bueno, ya lo mencioné. Pero todos los países dicen lo mismo. Todos los gobiernos dicen lo mismo. Y lo puedes mencionar. Pero todos los gobiernos dicen lo mismo. Y yo insisto, si Donald Trump tiene una personalidad histriónica, una personalidad en donde le encanta ser el centro, pues porque él viene del show business, ¿no? Claro. Y eso hay que decirlo, eso es cierto, eso es, no se puede negar, ¿no? Pero yo, más allá de que Donald Trump esté viendo la posibilidad de obtener una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, yo creo que Donald Trump está haciendo las cosas por la seguridad del país y está haciendo las cosas intentando que los ciudadanos en Estados Unidos vivamos mejor, los ciudadanos y residentes legales. Ahora, claro, el hecho, esto que mencionaba el maestro de los 7,500 visas para solicitantes por asilo político. Refugiados, gracias, maestro. El tema de los refugiados es bien delicado porque los refugiados son víctimas de un sistema, de un aparato político y vienen huyendo, salen del país por eso. Y me parece que es una línea bastante delgada con los que piden asilo político. Pero en realidad, mi pregunta es,
¿por qué nada más buscan Estados Unidos? Y no quiero sonar despectiva, sino hay muchos otros países en donde la gente podría encontrar un lugar sin ser rechazados, porque Estados Unidos es una sociedad, por lo menos en este momento, que es muy complicada, es muy difícil para tanta gente que está llegando al país buscando asilo, porque todo el mundo está queriendo llegar a la tierra del sueño americano. El problema es que el sueño americano en Estados Unidos en este momento no existe. Se ha convertido en pesadilla. Se ha convertido en pesadilla por los problemas de violencia que hay, por el tema de la violencia política que hay, por ejemplo, el surgimiento de estos grupos como Antifa, por ejemplo, que lo único que hacen es generar desmanes en las ciudades. Y ahora, el hecho de que el presidente esté mandando a fuerzas militares a las ciudades, los residentes mismos se lo han pedido, los alcaldes se lo han pedido al presidente. No es porque Trump diga, a ver, esta ciudad, ahora me voy para acá. Está mandando fuerzas, efectivos militares a estas ciudades porque lo están pidiendo, porque no se puede vivir en un ambiente de inseguridad como se está viviendo en muchas ciudades del país. Y claro, la óptica de tener al ejército en una ciudad, por supuesto que no es buena. Claro que no es buena. Y quiero hacer una pregunta. Pero hay que controlar a los criminales, caramba. Yo te quiero hacer una pregunta y no me lo tomen a mal. Tampoco, amigos Radio Escuchas, pero es una pregunta que viene del origen libertario. ¿Qué diferencia hace entonces entre un grupo, como el caso de Antifas, o el caso de otros grupos que se levantan, o el mismo pueblo que se levanta en contra de otro grupo que está autorizado por el Estado para supuestamente traer orden, cuando noticias, y lo vemos ya en vivo, en directo, al instante, todo el desmán que están haciendo? O sea, ¿cuál es la diferencia entonces entre uno que se convierte en ahora sí que en el enemigo del Estado, pero el Estado hace lo mismo, pero tiene licencia? Dime, ¿cuál es la diferencia si ambos están provocando un caos? La diferencia está en la verdad. Hay mucha mentira de por medio. La situación sería mucho más sencilla de resolver si se manejase la verdad, pero no se maneja con verdad. Lo que se ha dicho, por ejemplo, de que las ciudades están pidiendo auxilio, por favor, que nos manden aquí el ejército, las Fuerzas Armadas, que nos manden la Guardia Nacional, no es cierto. Ninguna de las ciudades a las que les han enviado la Guardia Nacional ha pedido eso, y es más, todas se han protestado, han pedido que no se las envíen. Les acaban de enviar a Portland, Oregon. Han salido a decir que no se las envíen. Se las enviaron a Los Ángeles, salieron a pedir que se las lleven. Las enviaron amenazaron con enviarlas a Chicago, salieron a pedir que no se las lleven. Claro. Ninguna de estas ciudades ha pedido que les manden fuerzas militares, y sin embargo el señor Trump está diciendo ahora que ojalá las Fuerzas Armadas aprendan a utilizar las ciudades como campo de entrenamiento. Bueno, pero el punto aquí, Guillermo, esto que estás mencionando, perdón que te interrumpa, porque es clave lo que acabas de decir. O sea, para mí tiene un costo económico, emocional, social, o sea, una disrupción del orden, ¿verdad? Y llevándose hacia el caos. Y cuando analizamos esto en diferentes ángulos, vemos entonces que sí, el Estado puede provocar el desorden, pero los culpables son los que obviamente, los que estamos diciendo, no me quites mi libertad, porque el tener ciudades militarizadas va contra la esencia de los Estados Unidos del mundo libre, ¿o no es así? Esto se parece ahora a un país tercermundista, te diría, me recuerda al Perú que yo dejé hace muchos años. Yo recuerdo haber caminado por las calles del Perú temprano en los años 60, cuando hubo un golpe militar, y ver los tanques en las calles. Yo espero que la militarización de las ciudades peligrosas del país, que además no son tan peligrosas, estamos en un mínimo histórico en lo que se refiere a crímenes de muerte, asesinatos en el país en general. Como te digo, si se lidiara con la verdad sería mucho más fácil de resolver todo esto. Entonces, ¿tú consideras, Guillermo, que se está normalizando la mentira por conveniencia política?
la mentira se ha normalizado al nivel de la Casa Blanca. Uy, pero eso tiene historia, maestro. Eso no es de Trump, eso tiene historia. Por Dios. La verdad, no es tu opinión. La mentira del señor Trump se ha vuelto tan común que ya no se le nota. Es como el aire se ha vuelto tan común para todos nosotros que no lo vemos, está alrededor nuestro y no lo vemos, no la escuchamos. Ahora, tengo que decir una cosa, tengo que felicitar a Trump por otras cosas. Sí, yo no soy antitrumpista. Sí, pero antes de que lo hagas, quiero escuchar la opinión de Lucía. A ver, Lucía, tú decías, ¿qué? Sobre el tema. Es que en las ciudades han pedido que vayan las fuerzas del orden para ayudar. Ahora, el hecho de que Trump esté mandando a las fuerzas del orden a ayudar a las ciudades, porque las ciudades no pueden controlarlos, porque vean las protestas que ha habido en Portland, por ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de esa famosa primavera del 2021, donde todos esos desmanes quemaban automóviles, hacían desmanes, Black Lives Matter y Antifa y todos esos, y esos no eran problemas en las ciudades, esos no eran, porque eso es lo que dice Antifa y eso es lo que dijo la administración Biden también, que eso no eran problemas. ¿Tienes alguna idea quién financia estos grupos? Porque tienen que vivir de algo, alguien les tiene que meter lana de alguna parte. Pues los grupos que financian a estas organizaciones, pues yo creo que están metidos con individuos que quieren generar un nuevo orden en el mundo, por Dios. Ahí tienes, por ejemplo, a un George Soros, que cuánto dinero le ha metido a diferentes grupos, George Soros, para que sigan haciendo desmanes en las ciudades, por ejemplo. Los mismos líderes, cuando empezó Black Lives Matter, los mismos dirigentes de Black Lives Matter, algunos acabaron con problemas con la ley porque se clavaban el dinero, porque no hacían las cosas. Son grupos de conveniencia nada más. Y ahorita lo que me conviene es que esté Antifa, por ejemplo, peleando. Sí, Antifa, claro, surgió para antifascismo, totalmente. El nombre les queda muy bonito. Pero lo único que hacen es generar más problemas dentro de la sociedad. Ahora, con los jóvenes, por ejemplo, los grupos ¿quién está financiando las universidades? ¿Quién le ha metido a los jóvenes tantas ideas estúpidas? Y ahora hay que decir, la visión social cambia con las generaciones. En este momento, los baby boomers, por ejemplo, los de la generación X, que somos todos nosotros, tenemos una visión muy distinta a la que tienen los millennials, que algunos podemos todavía tener algunas ideas similares con los millennials por la cercanía, pero no así con la generación Z. La generación Z, que son los que nacieron entre el 2000 y el 2013, si mal no estoy. Son ellos tienen el margen de 25 años de edad, sí. No, la generación Z están en ese momento, pero hay muchos jóvenes todavía. Claro. Y todavía va a ser peor cuando llegue la generación alfa, porque los Zetas están marcando una tendencia de que lo único que importa soy yo. Pero no se ponen a analizar la historia. Por ejemplo, Manuel, si me permites, lo que está haciendo el señor Zoran Mandami, el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, que todo indica que va a ganar. Este hombre es un peligro verdaderamente, y no porque quiera ayudar a los ciudadanos de Nueva York. Él lo que quiere es generar una nueva plataforma que le dé más apoyo, que lo haga crecer y que le permita introducir más ideas socialistas comunistas. Por ejemplo, ahí te va. El transporte público gratuito, control de rentas, que en Nueva York las rentas son altísimas, así que algo deberían hacer, sea Zoran Mandani o el que sea, porque está carísimo. Los supermercados que maneja el gobierno. Ahora que quiere ir contra todas las escuelas charters. ¿Ahora que maneja el gobierno? Claro, Zoran Mandami, una de las cosas que quiere es que el gobierno ponga los supermercados, si hay quien los administre. Hello, ¿qué pasó en Venezuela cuando eso sucedió con los supermercados? Ahí les va. Y la otra, quiere gastar $100 millones del presupuesto de la ciudad para pagarle abogados a inmigrantes indocumentados con procesos de deportación.
caramba, ¿tú te portas mal y yo tengo que pagar los platos rotos? Bueno. O sea, todas esas ideas las están apoyando mucho los jóvenes, porque están teniendo una visión muy distinta a la que teníamos nosotros. Están teniendo una idea más, no quiero decir egoísta, pero a lo mejor en la visión de los de la generación X y los baby boomers sí podría ser así, pero ellos ven más por ellos. Muy individual, ¿no? Hay un individualismo ahí de donde... Pero durísimo con los de la generación Z, durísimo. En esa parte. Bueno, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresó el maestro Descalzi con nosotros. Él tiene todavía que hablar de lo bueno de Trump, pero no se lo pierdan. Escúchenlo. Y la pregunta que les voy a hacer, ¿estamos frente a un Estado que protege o a un poder que se protege a sí mismo? Aprende a invertir con huevos. Regístrate gratis ahora llamando al 800-606-9954. Seminario virtual. No te pierdas esta gran oportunidad. Cupo limitado. Dinámico. Profesional. Actual. Estratégico. Innovador. Didáctico. Moderno. Manuel Ramos presenta Finanzas 101. En Radar Político desentrañamos las noticias políticas para usted. Cada semana, únase a nuestro equipo de analistas para una mirada profunda de los eventos que moldean nuestro mundo. Descubra lo que sucede detrás de las cortinas del poder. Radar Político, el programa donde la política se encuentra con la claridad. Radar Político. Amigos, la pregunta que quedó al aire, yo creo que sí es importante, Guillermo. Contéstamela y después nos das las proezas de Trump desde tu perspectiva. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Muy sencillo. Estuve fuera del aire un ratito, se me fue la computadora. ¿Estamos ante un Estado que te protege o ante un poder que se protege a sí mismo? Estamos más ante un poder que se está protegiendo a sí mismo para ampliar su círculo de acción. Estamos ante la ampliación del poder de la presidencia. Lo cual es peligroso porque no solamente es un poder ampliado para esta presidencia, sería un poder ampliado para cualquier presidencia que venga. Y hay que tener en cuenta que si viene un presidente demócrata con poderes ampliados, le va a hacer daño a los republicanos. La equidad de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial es algo que se debe de todas maneras preservar en este país, es parte de la Constitución, pero estamos llegando a un punto en el cual ahora hay un primum inter pares, uno que está encima de los demás. Ahora, la culpa de todo lo que está ocurriendo, de acuerdo al vicepresidente J.D. Vance, ¿adivinen de quién es? Es de el expresidente Biden. ¿Lo pueden ustedes creer? El J.D. Vance el que lo dice, la culpa la tiene Biden, la culpa ya no lo dijo Lucía, ojo, ya no lo dijo Lucía. Ya no lo dijo Lucía. Lo dijo. Si lidiáramos con la verdad, lo que pasa es que la política es el juego del arte de la... ¿qué te voy a decir? No le quiero decir mentira, de la manipulación de la verdad manipulada deja de ser verdad de esa manera. Estamos llegando nosotros a un punto en el cual esto se va a exacerbar. El último cerrapuertas duró 35 días, este promete durar más de eso, porque como te digo, la Casa Blanca está dispuesta a utilizar todo el tiempo que pueda para atrincherar aún más su poder. Y los demócratas están dispuestos a utilizar todo el tiempo que quieran, que se pueda, para mostrarle a sus seguidores que no son impotentes, que ellos también pueden hacer algo. Y sopesan, dicen, mejor que se caigan los puestos de varias decenas de miles de empleados públicos a que se caigan millones de asegurados en los sistemas de Medicaid y de Obamacare. Ellos sopesan decenas de miles contra millones.
Todo esto es teórico, porque cuando le toca a usted le toca y el mundo se acabó. La cosa no es tan sencilla. Quisiera dar, si me permites, la noticia acerca de lo que está pasando en Israel. Es una noticia muy buena para el presidente Trump. El presidente Trump, y yo lo felicito, ha logrado hacer que el grupo de Hamás acepte la devolución de todos los rehenes. Es decir, ha aceptado la propuesta de paz que presentó el presidente Trump en la Casa Blanca, que empieza por la devolución de los rehenes, continúa por la suspensión de los bombardeos israelíes, la suspensión de las acciones de guerra, continúa por el desarme de Hamás y la entrega de sus armas, la instalación de un gobierno transicional presidido por Donald Trump, un gobierno de transición, un gobierno de supervisión que supervisaría otro gobierno de tecnócratas palestinos. Y cuando el gobierno de tecnócratas palestinos está instalado, el gobierno presidido por Donald Trump, en teoría, porque en la práctica ese gobierno estaría manejado por Tony Blair, el ex premier británico. Sí, el administrador. Se ha aceptado, los de Hamás han aceptado devolver a todos los rehenes que quedan vivos y muertos. Tienen algunas consideraciones, quieren aclarar qué quiere decir eso de la entrega de las armas. Ellos están diciendo que entregarán todas sus armas ofensivas, pero quieren quedarse con sus armas defensivas. Esa me parece una sin razón. Toda arma defensiva es también una arma ofensiva. Y toda arma ofensiva es también un arma defensiva. Así que todavía hay cosas por aclarar. Mientras tanto, el señor Netanyahu no ha cumplido con lo que se le pidió el presidente Trump después de recibir la aceptación de Hamás. Le pidió a Netanyahu que suspenda las acciones militares, que suspenda los bombardeos, no las ha suspendido, sigue bombardeando. Esta mañana murió un montón de gente más después de haber jamás aceptado lo que aceptó. Lo que pasa es que todavía quedan cosas por aclararse y para esto se están dirigiendo todos al Cairo. Hamás está enviando sus enviados diplomáticos al Cairo. El enviado del presidente Trump está yendo al Cairo para negociar con Hamás y con los representantes de la Liga Árabe que están presentes, es decir, Qatar y Egipto como mediadores. Hamás quiere, como dije, una cosa imposible, quedarse con sus armas defensivas, pero Israel también quiere algo un poco difícil de tragar, digamos, y es dejar soldados dentro del territorio palestino de Gaza. Una línea aún por determinarse. Así que hay cositas cositas por resolver. Sí, mira, Guillermo, yo como lo veo, estamos en la recta final, es que acordémonos de la historia romana. La Pax Romana no fue paz, sino silencio impuesto por la fuerza. Así es que, tranquilito, así te tienen. Adelante, Lucía, escuchamos. No, yo iba a mencionar un dato que me encontré en un estudio del Centro de Investigaciones Pew, que lo estaba leyendo anoche precisamente, que salió esta noticia a la que se refería el maestro, que dice que 6 de cada 10 personas tienen una opinión desfavorable sobre la forma en la que el gobierno de Israel pues se ha manejado en este asunto de la guerra con Hamás. Yo sé que hay muchas opiniones, ¿no? Que si Israel atacó, que si pobrecitos los de Palestina y que pobrecitos los de Hamás. Y yo, miren, en todas las guerras mueren personas inocentes. Siempre hay víctimas colaterales y son los grandes perdedores. Lo que yo sí quiero recordarles es aún y cuando este es un conflicto religioso, ¿no? Esto es una cuestión judeo-cristiana, pero yo creo que es muy importante recordar el horror que hizo Hamás ese 7 de octubre del 2023,
la forma en la que atacó a esa gente, la forma en la que atacó los kibbutz, cómo colgaban a las mujeres de los árboles y les cortaban el vientre para que no pudieran tener hijos judíos. O sea, estas atrocidades yo creo que no se nos pueden olvidar. Ningún conflicto es bueno, ninguna guerra es buena. Y siempre dicen, ¿a quién va a ganar? En las guerras nunca ganan. Nunca hay vencedores ni vencidos. Todos pierden en las guerras. Pero no se nos tiene que olvidar, la atrocidad que hizo Hamás. Y el que quiera ver fotos, yo se las enseño. Ahora, cerrando esto, lo de Ucrania, que es un riesgo, Guillermo, de sombras largas, ¿no te parece que ya es muy largo? Mira, sencillamente una acotación a esto. Por cada muerto israelí en el ataque de Hamás, han muerto... Uy. Se nos fue la señal ahí con Guillermo. Se nos congeló la imagen de Guillermo. No sé si pueda conseguirlos porque fue un material que mantuvo el gobierno de Israel muy secreto por respeto a la familia de las víctimas de ese 7 de octubre. Pero yo escuché a algunos de los atacantes de los de Hamás que atacaron a Israel ese 7 de octubre celebrando que había matado a un judío. Llamando a los papás diciendo, mamá, maté a un judío, maté 10 judíos. Y perdónenme, ¿cómo puede ser que te alegres porque mates a algún ser humano? Sea judío, sea católico, sea donde sea. Decían por ahí, no puedes matar a alguien para ser patria. Totalmente, o sea, y eso, que se sientan héroes por eso. Esta es una guerra de ideologías muy fuerte. Sí. Y el gran problema que existe con Palestina es la forma en la que han manipulado y le han taladrado ideas en la cabeza desde los niños chiquitos. Porque son generaciones que tienen, pero un montón de años escuchando que los israelitas son malos, que hay que matarlos. Y perdónenme. Y en Palestina hay víctimas inocentes, sí, en Gaza también hay víctimas inocentes, pero todos esos que asesinaron que los de Hamás el 7 de octubre, todos eran inocentes. Estaban o en los kibbutz trabajando o estaban en ese festival de música al que yo fui, yo estuve en el memorial que tienen ellos, yo estuve en los kibbutz donde se cometieron estas atrocidades y les digo, el que quiera ver las fotos, yo se las enseño con mucho gusto. Dice Margarita Pacheco que de dónde las puede ver, por cierto. Ahí sí, yo encantada le mando las fotos. Que nos comparte su correo y encantada se las mando. Maestro, usted no habló sobre las proezas, pero me quedé con un punto y congelado con la situación de esa sombra de largo alcance ya de Ucrania. La situación es la siguiente. Tiene razón Lucía con respecto a los niños, mataron también niños judíos, pero hay que aclarar que han matado mucho más niños palestinos, 100 palestinos por cada judío muerto. Pero no importa, no es equivalente, no estamos haciendo iguales. Por eso se le llama... Siga usted, señora. No, adelante. ¿Por eso se le llama qué, maestro? Por eso se le llama lo que se le llama, que es un holocausto. Claro. Es un holocausto. Ahora, yendo a lo de la sombra, la Casa Blanca acaba de anunció esta semana que va a dar marcha atrás en su propósito de no darle inteligencia a Ucrania. De ahora en adelante va a volver a darle inteligencia a Ucrania y va a ser algo que no se había hecho antes, darle proyectiles de largo alcance, Tomahawk, que tiene un alcance de 1.500 millas, 2.400 kilómetros, con lo cual puede llegar muy al interior de Rusia y provocar grandes daños. Esto va a necesitar una respuesta rusa y allí es donde yo veo el gran riesgo. Hay un gran riesgo de que esta acción de la Casa Blanca, si se lleva a fruición, si es que se hace, va a ocasionar una respuesta rusa que va a ser terrible. Llevar proyectiles de largo alcance, de 1.500 millas de alcance, a Ucrania va a provocar que los rusos nos consideren a nosotros, los americanos,
como partícipes en esa guerra, porque además tendríamos que enviar personal americano a Ucrania para que maneje esos proyectiles Tomahawk, porque requiere mucho entrenamiento el poder manejar uno, y a falta de tiempo de entrenamiento se va a enviar con soldados y personal americano. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Bueno, Lucía, Guillermo, el tiempo se nos ha consumido siempre. Aprendemos mucho. Los comentarios de nuestros amigos en redes sociales de la misma manera. Muchísimas gracias por esa participación. Yo creo que la historia se repite, pero nunca del mismo modo. Si vemos todas esas historias que tenemos hoy, son las mismas que hemos tenido hace 2.000, 3.000 años o desde el origen. Pero cada cierre de gobierno, regresando un poquito al resumen de todo esto, cada discurso militarista, cada promesa de paz o despliegue bélico, es una pieza de un patrón más grande. O sea, la constante lucha entre el miedo y la razón. Para cerrar, mi queridísima Lucía, le escuchamos. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Es entre el miedo y la razón. Pero yo quiero que la gente reflexione un poco, ¿no? Yo prefiero vivir con libertad, con la libertad de poder pedir que venga alguien y me defienda, como es el caso de los militares que están yendo a las ciudades, porque yo sí quisiera volver a salir en la ciudad en la noche sin tener que preocuparme, irme a un campo a correr, a hacer ejercicio, sin preocuparme de que va a venir algún imbécil a matarme, que me voy a subir a un tren y me van a enterrar un cuchillo como lo hicieron con la chica esta, la refugiada ucraniana hace un par de semanas. Sí. Yo quisiera eso. Y el que me diga que no hay problemas de seguridad en la ciudad, me parece que está viviendo en Wonderland, porque sí existen los problemas, cierto. Sí hay problemas de crimen en la ciudad, y les digo, Donald Trump no va a dejar al ejército en las ciudades permanentemente. No lo va a hacer. Esperamos que así sea. No Por eso se dice al final, amén, y que así sea. Amén. Maestro, le escuchamos. Quiero decir una cosa final, y son palabras del Papa León XIV. Dice, ser pro vida es mucho más que simplemente estar en contra del aborto. ¡Wow! Una frase que podría extenderse al espíritu político, Guillermo. Ser pro vida. Totalmente, Ser pro totalmente. vida es mucho más que eso de estar en contra del aborto. ¡Wow! Así es. Bien dicho, maestro, bien dicho. Ser De acuerdo con usted. Y de acuerdo con el Papa. Me lleva a entender que es defender la dignidad humana, Guillermo, lo que acaba de decir, esa frase del Papa, ¿no? E incluso yo creo que hasta cuando el poder se olvida. Es decir, necesitamos estar conscientes que en este mundo donde el caos parece gobernar, el deber del ciudadano, tuyo, el mío y de todos los que estamos allá afuera, es no temer. Sí, simplemente hay que entender, porque solo quien comprende el caos puede transformarlo en un nuevo orden. Muchísimas gracias, bendiciones, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Radar Político, junto a Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Esperamos haberle proporcionado perspectivas, tendencias y un análisis crítico de la política económica. Siga atento a las preferencias de los hispanos en Radar Político. Sintonícenos el próximo sábado a esta hora y por esta emisora. Visite nuestro canal de YouTube en @RamosEconomía. Hasta pronto.